Hablar de elecciones es hablar de partidos políticos. Y hablar de partidos políticos es casi hablar de un gran vacío de ideas. Pero eso sí, de una plenitud de insultos, de diatribas. El día del juicio, el día de la elección se acerca. ¿Por quién votar si lo único que tenemos enfrente, la única oferta, ha sido descalificaciones? Promesas que no se cumplen. Hoy vamos a hablar aquí, en el día del juicio, de estos partidos políticos y de la posibilidad de hacer un cambio, de tener una nueva oferta, de crear nuevas instituciones políticas, nuevos partidos políticos. De eso hablaremos hoy, aquí, en el día del juicio. ¿Qué se necesita para realizar un proceso electoral y elegir representantes populares en puestos de decisión? Entre muchas cosas, se requiere que existan partidos o asociaciones políticas que postulen candidatos y candidatas y también ciudadanos dispuestos a votar. Un partido político es una agrupación con ánimo de permanencia temporal que media entre los grupos de la sociedad y el Estado, y participa en la lucha por el poder político y en la formación de la voluntad política del pueblo, principalmente a través de los procesos electorales, según explica el ex consejero electoral Jaime Cárdenas en su libro Partidos Políticos y Democracia. Crear un nuevo partido político parece cosa sencilla, aunque no lo es. A nivel nacional se deben cumplir con ciertos requerimientos, por ejemplo, contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país, tener un órgano directivo de carácter nacional, delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas, documentos básicos, así como un nombre diferente a otras agrupaciones o partidos políticos. Además, deben presentar un informe anual sobre el origen y destino de los recursos que recibieron. Asimismo, existe la posibilidad de inscribir en cada entidad federativa donde haya elecciones a un partido o asociación política local, atendiendo a los requisitos que la ley exige. Para las elecciones del próximo 6 de junio, los habitantes de la Ciudad de México deberán optar entre 11 partidos políticos, de los que 4 son de reciente creación, para elegir a 33 diputados de mayoría relativa, 33 diputados de representación proporcional, un diputado migrante, 16 alcaldes o alcaldesas y 160 concejales o concejalas. El denominado proceso electoral más grande de la historia, entonces, se acerca en medio de un número importante de representaciones partidistas, pero también bajo el cuestionamiento a la efectividad de los partidos políticos, la credibilidad de sus candidatos, así como a la transparencia del proceso electoral. Hoy, la sociedad es como un tablero de ajedrez. Los partidos mueven sus mejores piezas tratando de convencer a los votantes de ser su mejor opción. Pero, ¿quién tendrá la mejor estrategia para hacer jaque mate? ¿Los partidos o la sociedad? Bien, les decía que qué cosa es lo que tenemos que observar al momento de llegar a la urna y darnos cuenta de que el horizonte de los partidos políticos no existe. Pero tenemos que decidir. Qué grave para uno que está frente a la urna. Qué grave para los partidos políticos. Pero más grave para nuestra ciudad, para nuestro país, que parece no tener alternativa frente a retos graves, como las terribles desigualdades que se han creado una y otra vez. Y para analizar esta situación, esta idea de los partidos políticos, hoy tenemos, y además me da muchísimo gusto poder estar entre colegas y platicarle a usted de lo que los periodistas vemos y observamos. Y entonces aquí a mi izquierda tengo a Elisa Alanís, mujer luchadora, chilanga de nacimiento, pero por vocación. De hueso colorado. Periodista y conductora. Usted la conoce, es una cara que usted ve por ahí de las 8 de la noche, todos los días, en uno de los canales
de televisión que tienen los medios de comunicación actualmente. Y Joel Ruiz a mi derecha. ¿Cómo estás? No quiere decir nada, Joel. No hay mucho que decir. Bueno. Joel Ruiz del Universal. Él es encargado de la sección Metrópoli. Así es. Del Universal, que es el periódico más viejo de México. Así es. Tengo entendido, si no es que la prensa, ¿no? No, creo que el Universal. El Universal, aquí son 104 años ya que estamos trabajando en el Universal. Y bueno, pues aquí vamos. Mira, no se te notan. No. Va bien la cosa. Pero ya sabes que el periodismo a veces no te trata bien. No, nunca nos trata bien. Solamente nos deja satisfechos a veces. Sí. A veces, casi siempre insatisfechos. En fin, pero los partidos políticos y la ciudad de Elisa. Sí. Yo creo que tocas el tema central de lo que tendría que ocuparnos en lo que viene, ¿no? Después de este momento muy intenso, muy interesante del proceso electoral que va a concluir con nuestros votos y después con las impugnaciones y las resoluciones que se tengan que dar al respecto, una reflexión que debe estar sobre la mesa, sin duda, es la gran reforma pendiente, la gran transformación pendiente, que es la de los partidos políticos. Y creo que ahí está el meollo del asunto, porque lo estamos viviendo hoy en día. Y la gente dirá, pues si son lo mismo, o casi lo mismo, o en dónde está la derecha y la izquierda, con ciertas coaliciones que lo único que ocasionan es mucha confusión, ¿no? De pronto de un partido de izquierda coaligado con un partido confesional, en donde pues la bandera no necesariamente es el respeto a derechos humanos o impulsar los derechos humanos, que sí es la bandera de las izquierdas y que ha sido la bandera, por cierto, de la Ciudad de México hace ya varios años y se ha vuelto un lugar muy importante para ello. Pero ante la crisis de los partidos políticos, yo sí creo que están en una crisis, el tema central tendría que ser eso, ¿qué sigue? Y yo creo que ahí debemos de poner la mirada. Joel, ¿hay opción para la Ciudad de México, para los habitantes de la ciudad? ¿La oferta? La oferta es muy pobre realmente la que se presenta hoy en día. No hay una claridad de oferta política en los partidos políticos y en términos generales. Hace ya 6 años, desde el 15, que Morena empezó a tomar más presencia en la Ciudad de México, generó expectativas de crecimiento de esta nueva izquierda, hacia dónde iba, de posibilidades de crecer, lo que decía, de defensa de derechos humanos de los más necesitados. Sin embargo, las cosas no están dando los resultados como se plantearon y hoy estamos en un escenario en donde, bien lo mencionas, la gente se va a presentar a las urnas y ¿dónde voy a poner mi cruz? ¿Por quién voy a votar? Porque además la oposición, que no hay oposición realmente en esta Ciudad de México, se ha perdido y no ha sabido también capitalizar estos momentos en los que Morena ha venido perdiendo terreno, realmente. Y yo creo que parte de la confusión, tiene que ver justamente con cómo se va desarrollando el propio movimiento de regeneración nacional y de dónde viene. Sin duda, hablar de Morena, si nos vamos años atrás, pues es hablar de PRD. ¿El PRD? Y si nos vamos más atrás, pues es hablar del PRI, ¿no? Son liderazgos que en algún momento se desprenden de estos partidos, van formando estas corrientes de izquierda, pero yo creo que aquí tuvieron una fuerza muy importante, por supuesto desde las primeras elecciones totalmente libres, qué bueno que pudimos elegir ya a nuestro jefe de gobierno. Desde entonces, pues son presencias de izquierda que vienen de esa ruptura con el PRI, que se consolidan en una fuerza dentro de la izquierda como PRD y que después también ahora se vuelven a separar. Pero los personajes siguen siendo más o menos los mismos. Y entonces de pronto ves a algunos de los personajes que caminaron juntos, ahora separados y en otros partidos, o bien los partidos de los cuales surge, por ejemplo, Morena, ahora coaligado con el PRI o con el PAN. Entonces, y que además trae este ADN de los partidos que acabas de mencionar. Sí. Y este ADN implica, por ejemplo, decías PRI, PRD, y yo me iría lo más reciente, PRD. Sí. ¿Cómo terminó el PRD, Miguel Ángel? Tú lo sabes perfectamente bien, con muchos problemas, con muchos casos de corrupción, y mucha gente que está en el PRD migró a Morena. El tema es que
que aquí se presentaron los mismos vicios, se están presentando los mismos vicios en un periodo mucho más corto, a diferencia del PRD y a diferencia del PRI. Sí. Es por eso el desencanto. Y me centro yo en Morena porque es la opción más fuerte en estos momentos en la ciudad, la que ganó muchos adeptos, la que arrasó en las pasadas elecciones y en la que ahora las circunstancias son completamente diferentes ya hace 3 años. Y si me lo permites, Miguel Ángel, yo sí diría, este proceso electoral se va a dividir en un momento muy importante, que es de lo que acaba de pasar hace unas semanas. El tema de la línea 12 del metro. Las elecciones van a ser antes de la línea 12 y después de la línea 12. Y bueno, los reflejos ahí están. Y decías al principio de la conversación, ¿qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Qué va a pasar con el electorado? Bueno, pues el electorado hoy está molesto, así es como se percibe en la calle con lo que está pasando. Y seguramente habrá una definición. El caso del PAN, que quiso sacar raja política de un tema tan lamentable, bueno, eso es deplorable, realmente, ¿no? Así es. Pero no había de otra al final de camino. Sabían que era su momento para sacar ventaja o para reposicionarse en la ciudad. Y al final de cuentas, si me permites decirlo, Morena no necesita ayuda, solito puede consigo mismo, ¿no? Pues por esa parte del ADN que trae atrás. Sí. A ver, déjenme preguntarles una cosa. Si el panorama es más o menos como está, si hay cierta excepción o una decepción real en Morena, pero tampoco existen los partidos políticos de oposición que pudieran dar alguna opción a la gente que va a ir a las urnas, ¿qué queda? ¿El abstencionismo como salida? ¿El abstencionismo como protesta social? Yo no lo veo así. Yo lo veo más bien como un voto de castigo incluso. Yo en lo que me he encontrado, en lo que hemos revisado, en lo que hemos trabajado, sí hay una inconformidad y a veces esperar y se prevé que pudiera ser un voto de castigo. A ver, Saramago dijo alguna vez en aquel increíble libro sobre el voto en blanco. Yo la ceguera. Sí, bueno, es la continuación, ¿te acuerdas que es primero la ceguera y después sigue el voto en blanco, que era el voto del castigo, la lucidez de la que hablaba Saramago? Pero te decía, el voto blanco como castigo, pero como opción. Exacto, como yo voy a ejercer mi derecho, en algunos países es obligación, ¿no? Yo digo, ojalá todos vayamos, y ejerciendo ese derecho, yo anulo, voto blanco, me manifiesto, porque no estoy conforme con ninguna de las opciones, ¿no? Esa es una. Y yo creo que la ciudadanía nos estamos enfrentando a muchos retos que nos llevan también a un abanico de posibilidades de cómo queremos votar, ¿no? Cómo queremos ejercer ese derecho. Una opción es esa, decir, pues nadie me convence. Claro. Y digo que nos enfrentamos porque también las distintas coyunturas nos llevan a darnos a nosotros mismos distintas explicaciones. A lo mejor en algún momento de la historia de México o de la historia propia, uno dice, no, hay que votar, porque si no voto, de todos modos, mi voto nulo va a contar porque va a favorecer a otro. Entonces ¿qué? ¿El voto útil o realmente voto por quien yo crea que es la mejor opción, aunque esa opción, por ejemplo, no tenga posibilidades de ganar, ¿no? Es todo ese abanico del cual tenemos que cuestionarnos y cada quien tendrá que decidir, pero sí es muy importante por ello tener ese voto informado para que la decisión que tomemos, sea la que sea, contemple todas esas variables y conocer, pues sí, propuestas, candidatos. Yo creo que va a ser una elección muy interesante y una elección muy particular. En esta crisis, con lo que arrancamos la mesa de análisis, en esta crisis de partidos, pues muy probablemente la gente va a empezar a optar por personajes, por figuras, por candidatas, por candidatos. No lo sé, porque además es una de las opciones. Número de candidatos que van a participar en esta ciudad es de verdad enorme. Enorme. Alcaldes, diputados, concejales,
Sí, no, sí, no, no, sí. o sea, y tristes, la verdad, porque los nombres también no llenan. Es un ejército de inútiles. Oye, Pero en efecto. O ¿Vale sea, la pena meterse ahí? ¿Hay una en la página o bueno, también en vota las por plataformas? tinieblas, perdóname, ahorita que estabas ahorita me viene, ve a votar por tinieblas, y yo no sé si la ley te lo permite que aparezcas en la boleta como tinieblas, ¿no? Así. Cuando No, realmente y no, además, ¿verdad? No, y además sin dar el rostro. Exacto. Sí. Ese es otro O tema, este ¿no? fenómeno tiktokero, llamémoslo así, Así en es. donde ahora pues los candidatos y candidatas bailan. Por cierto, unos muy mal, además, mayoría. pero no hay propuestas, o sea, son ocurrencias. O ataques. Ataques O que están ataques. dividiendo muchísimo a la población. Ataques que dicen, este es el peor, pero yo soy mejor, y el otro Sí. dice exactamente lo mismo. Así es. No hay ideas. Les preguntaría, ¿conocen los candidatos siquiera? ¿Mencionan ustedes, canalizan todo esto? ¿Cuáles son los principios de sus partidos? Hoy- ¿Se acuerdan de eso? No, no. Es que ha quedado esto, por ejemplo, lo que hablabas de la oposición, esto ha quedado ya en el olvido, los principios básicos de cada partido Sí. que formaba y que le daba consistencia a los mismos partidos. Hoy ves al PRD con la gente del PAN, hoy ves a la gente del PRI con la gente del PRD, y entonces pues ya es un ganar-ganar Sí. a como todo, Y el a como verde te dé con- lugar. Y el verde, bueno, con Morena, luego con el PT, Bueno, y para- y en los estados con otros partidos. Sí. De verdad que es una mezcolanza lo que se ha presentado en este tema, y en lo que dices, ¿dónde está la ideología que en algún momento le dio soporte a los partidos políticos y les permitió el crecimiento y el convencimiento social, ¿no? Decía el tango, en el mismo lodo, todos embarrados. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para seguir platicando de esto que seguramente a usted le va a interesar. Regresamos. Están ahorita, obviamente, ¿no? Andan correteando la chuleta, andan todos tratando de sacar lo mejor rajada, ¿no? Lo que puedan. Pero ya sabes que tanto de izquierda como de derecha, no. Yo no sé ni a cuál irle, mano. En serio, ¿eh? Pues solo buscan su beneficio propio, es mi opinión, que solo buscan su beneficio propio. Bastante, en absoluto, a ningún partido. De repente ves a un político hoy en Morena, lo ves mañana en el PRI, pasado mañana en el PRD, y luego PAN, andan circulando por todos lados. Pues yo creo que todos tienen lo suyo, las partes buenas, las partes malas. No mucho. Póngase un 35%, man, que todavía creen en los santos reyes. Todos prometen, siempre es lo mismo, buscan solamente su beneficio en el momento, dicen que van a apoyar a la gente, pero al final no se ven tantos resultados como quisiera uno. Lo dudo mucho, puesto que se tienen que inclusive que estar juntando el PRI, el PAN, el PRD para tratar de hacer una alianza. Pero todos sabemos la historia del PRI. En el PAN tuvimos dos presidentes que no sacaron este país adelante y el PRD pues ya está totalmente seccionado. Teniendo como garante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos de ley puede ser candidata o candidato a un puesto de elección popular. Por ello, es que en estas elecciones del 6 de junio los ciudadanos podrán optar por actores, cantantes, luchadores, políticos profesionales, políticos emergentes y un largo etcétera. Incluso podrán optar por reelegir a algunos personajes que se han dedicado a la vida política o que ostentan un cargo de elección actualmente. Esto se puede hacer gracias a que se encuentran cobijados por los partidos políticos históricos, pero también por los de nueva aparición. En la Ciudad de México, los ciudadanos tendrán 11 opciones partidistas para elegir a sus representantes. 4 de ellas debieron someterse a un largo proceso de más de 2 años y a cumplir una serie de requisitos ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el INE para llegar a aparecer en la boleta electoral. Desde una perspectiva de vida democrática, la proliferación de opciones políticas debiera reflejar la pluralidad ideológica que existe entre la sociedad. Sin embargo, la realidad podría indicarnos otras rutas y otros objetivos de los partidos políticos. Bien, entonces, si los partidos políticos han dejado de tener
oferta política, se han olvidado sus principios, se han olvidado sus cuestiones ideológicas, filosóficas fundamentales. ¿Qué queda? ¿Qué fue lo que le pasó a la política en nuestro país? Seguramente se convirtió, Elisa, en un mercado. Totalmente, es un gran negocio. El tema de los partidos políticos y el de estos grupos que dominan además familiares o entrelazados unos y otros, pues se vuelve un botín. Esa es la verdad. Porque el existir como partido te da de entrada prerrogativas que tú vas a poder utilizar que de ninguna otra manera, a través de una lucha social, se hubiera imaginado cualquier otra persona, ¿no? Entonces, me parece que dentro de la reforma de partidos políticos tenemos que analizar esto. ¿Qué es lo que está pasando? Que entonces se van repartiendo, son botines de grupo en donde no importa quién pongas. Vimos algunas manifestaciones y entrevistas increíbles de candidatos y candidatas, ¿no? Una de ellas recuerdo que dice, yo no sé qué hago aquí, pero a mí ya me dijeron que me van a decir qué hacer o qué decir. Entonces, ¿cuántos representantes por quienes votamos no están en esa circunstancia? También lo han dicho claramente legisladores, legisladoras, es decir, esto de la reelección, por ejemplo, ¿qué caso tiene esta reelección cuando a quienes atienden es a sus grupos, a los intereses de grupo y no a la ciudadanía? Entonces, estamos en una circunstancia... Hacen gestión, no leyes. Totalmente, totalmente. Pero además, más que de mercado, yo iría más abajo. De verdad que los mercados me merecen todo mi respeto, porque lo que está sucediendo aquí en esta ciudad es terrible. Hoy, tú lo ves, los partidos chiquititos, redes sociales, Fuerza por México, Elige, todos ellos, están sufriendo. Primero sufrieron por llenar la lista de candidatos, por cumplirla, que no era un número menor. Sí. Y ahora están sufriendo por terminar con un candidato. ¿Por qué? Porque ya se los robaron el PAN, ya se los robó el PRD, ya se los robó Morena, y lo están señalando. O sea, al mejor postor se están yendo y están dejando las candidaturas literalmente votadas. Tráfico de candidatos. Así es, por eso yo le decía, había mucho menor, es más abajo que una práctica de mercado, de verdad. Es saber a quién se lleva más. Es la rebatinga. Y además el mensaje de decir yo me llevo más, ¿no? Yo soy el más poderoso, es lo que están diciendo, o es el mensaje. Más allá de lo que hace un momento platicábamos, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde están las ideas de mejorar un entorno social, de una demarcación, de un distrito? No las hay, y mucho menos las hay para estos partidos pequeños que buscan la sobrevivencia a costa de lo que sea, porque como bien decías, pues hay una prerrogativa que te va a permitir sobrevivir durante por lo menos 3 años más. Y ahí tienes de ejemplo el Partido Verde con el Niño Verde, ¿no? Que ya de niño no tiene nada, creo. Ni de verde. Ni de verde, además. No, sí, porque a nivel internacional dicen, no, ese no es Partido Verde, ¿va? Así es. Pero bueno, y además hay que ver este pacto político que revive a estos partidos, que son partidos satélites también, ¿no? En donde ya habían perdido el registro, pero siempre se encuentra el resquicio de legal, la triquiñuela, incluso... ¿Ahí tienes al PES? El Instituto Electoral ya había dicho pierdes, pero se va al tribunal y ahí, pues como tienen la última palabra y es un cuerpo colegiado muy pequeñito, en donde además es muy fácil que entre cualquier tipo de interés, les regresan la existencia a estos partidos que nos cuestan muchísimo, por cierto, hay que decirlo. Y fíjense que les voy a preguntar una cosa que a mí me tiene siempre en el cuestionamiento. Y digo, ¿qué no el Instituto Nacional Electoral y el de la Ciudad de México están muy cómodos con esta locura de partidos políticos, con este dislocamiento de las ideologías, con todo porque de alguna manera ellos que deberían poner algún tipo de orden y algunos tipos de reglas para que las elecciones fueran de otro tipo, exigir otras cosas, parece que lo fomentan y les da mucho gusto, y además cada día, lo decías muy bien, tienen más dinero para los partidos. Y esto se vuelve, pues eso, el mercado, el tráfico de candidatos, en fin. ¿No estará muy cómodo el INE?
Pareciera que sí, porque por ejemplo en la Ciudad de México son 11 partidos los que están compitiendo. Dices, es una locura, 11 partidos más los independientes, ¿no? Que, digo, son menores. Pero dices, es como que el caos lo que están buscando, lo que se pudiera estar generando, pues para que la gente tenga un distractor mucho mayor y decir por quién voto, y al mismo tiempo dice, son tantos que mejor ahí nos vemos, adiós. Sí. Tengo cosas más importantes que hacer el 6 de junio, que me resulta más práctico irme a Cuernavaca que hacer la fila para ir a votar. O sea, ¿por qué? Porque está ese caos de partidos en la Ciudad de México, en donde realmente no se sabe ni cuál es la oferta política que tiene. Mira, a mí me gustó mucho esta página que ha creado el Instituto Electoral a nivel nacional y de la Ciudad de México. La estuve revisando, pero por muy práctica que sea, por muy amable, hay tal cantidad de partidos y tal cantidad de candidaturas que verdaderamente se vuelve un esfuerzo el que tiene que hacer la ciudadanía para poderse enterar, por lo menos, de los nombres de candidatos y candidatas por los que tendría que votar. Y ya adentrarse cada una de sus plataformas y poder distinguir, porque también pueden prometer las perlas de la Virgen, ¿verdad? Y se repiten en lugares comunes las promesas, pero en concreto, la plataforma de partidos, la ideología que está ya totalmente diluida, ¿cómo poder distinguir entre unos y otros? Creo que sigue siendo el gran reto. Y en el caso de los institutos electorales, creo que más que los institutos, vuelvo a la raíz del problema, el tema de los partidos. Es que los partidos son juez y parte. ¿Quiénes ponen las reglas para los institutos electorales? ¿Quiénes ponen las reglas del juego? Los partidos políticos. Ellos mismos se van a regular, ellos mismos se van a quitar prerrogativas, ellos mismos se van a quitar esta opción de hacer grandes negocios. Dependiendo de las circunstancias ¿No que se vivan ¿no en tenemos la remedio? ¿no? ¿Perdóname? ¿No tenemos remedio? Yo no quiero pensar en eso, de verdad. Déjame pecar de optimista si quieres, y sobre todo en esta ciudad que es tan bonita y que a mí me gusta y me llena tanto. Quisiéramos tener ese remedio, y el remedio lo tenemos nosotros al final del camino. Yo decía, prefiero irme, o decía la gente, que se vayan a Cuernavaca, que ir a votar, pero no, realmente hay que ir a votar, hay que ejercer este derecho ciudadano que tenemos, porque es la única forma legal, pacífica que tenemos para llevar a cabo una transformación. Si quieres votar por Morena, vota por Morena. Si quieres votar por PAP, vota por quien gustes, de verdad. Pero que se haga el voto, que se ejerza realmente, porque eso va a dar un mensaje también a los partidos de que la ciudadanía está interesada y busca también ese cambio. Yo no quisiera pensar que no tenemos remedio, Miguel Ángel. De verdad que sería muy triste para esta ciudad y lo importante que es esta ciudad para el país mismo. Y llegar a eso, no sé. No sé qué. Melissa, y entonces la protesta, ¿cómo podríamos decir, si vamos a votar y seguimos las mismas reglas, qué hacemos para decir no estamos de acuerdo? Por ejemplo, con todo lo que hemos planteado, pero tenemos una opción, por ejemplo, el voto en blanco. ¿Qué haríamos? Si tenemos que seguir las reglas y tenemos que conducirnos por el mismo camino, las cosas van a seguir igual. ¿Qué tenemos que hacer? Porque entonces, lo que nos decía Joel es, bueno, entonces el Instituto Electoral son los partidos políticos, entonces los partidos políticos no se van a quitar nada, entonces vamos a seguir igual. ¿Qué tiene que pasar? Sí. No, yo creo que siempre son momentos de la historia que se van tensando hasta ciertos puntos, que llegan cambios, ¿no? A veces los cambios no son tan radicales como se requieren o no son tan de largo plazo. A veces son inmediatistas, el tomar soluciones para poder mejorar lo que no nos salió hace unos momentos en lugar de estar pensando más adelante. Pero yo creo que es parte de la historia y de la democracia. Yo lo que sí creo es que tenemos que erradicar el discurso que nos lleva a lo contrario, ¿no? La democracia es perfectible, seguramente tendrá muchos errores que debemos corregir, pero es lo mejor que tenemos, ¿eh? Es lo mejor, y yo no conozco alguna otra opción que nos pueda llevar a una convivencia plural, pacífica,
o más justa que un sistema democrático. Entonces, creo yo que eso es lo que debemos de tener mucho cuidado con cualquier tipo de pulsión autoritaria y de decir no a la sociedad, no a, ¿no? A restringir a las esos derechos, instituciones por ejemplo, autónomas, ¿no? Claro. a la restricción de derechos. Y por eso es bien importante la Ciudad de México, porque ese ha sido un bastión en donde se ha avanzado en el tema de derechos humanos muy importante, ha sido un bastión socialdemócrata, progresista, y yo creo que ahí es donde debemos de poner la mirada. Y en todos los partidos hay de todo. Y habrá también demócratas adentro de los partidos. Claro. Independientemente de que la estructura necesita un cambio, está mal, yo sí creo que hay hombres y mujeres que sí están apostando. Y los grandes cambios, me parece que además del de la ciudadanía y manifestarnos, se tiene que dar desde dentro. Y el gran cambio, También. Miguel Ángel, perdón, uno de los grandes cambios de lo que planteabas se dio hace 3 años. ¿Quién llegó a la presidencia? Después de cuántos años de estar luchando por llegar a ese punto, ¿no? Ese un punto de hartazgo, quiebre, ¿no? lo ese que decía, hartazgo son de la momentos sociedad de que la dijo hasta exacto, aquí, a eso ¿no? me refiero. De Y es- alguien que llegó con una gran popularidad, y lo mencionabas así afuera del aire un momentito, hace un momento, de por qué llegó Enrique Peña Nieto, ¿no? Así es. Y llegó con una popularidad, y lo veíamos los primeros 2 años, hasta a nivel internacional, ¿no? Se hablaba del Mexican Moment y quién sabe cuánto, ¿verdad? Y de ahí el desplome y el hartazgo social que dijo hasta aquí y quiero un cambio. Y se dio este cambio que después de 18 años de estar peleando contra decía Andrés Manuel López Obrador, llega y aprovecho, se da ese momento de quiebre, si me lo permites decir así, socialmente hablando, en donde la gente dijo, ya no más del PRI, ya no más del PAN, y viene otra opción, que es Morena, con un discurso diferente y atendiendo los requerimientos y los deseos de la ciudadanía, que era el tema de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, que era su bandera básica. Y es como se da este cambio. Un cambio pacífico, que bueno, ya los resultados pues los veremos en su momento y lo analizaremos si es que nos invites a otra mesa, claro está, ¿verdad? No, y seguramente para ver qué es la lo que gente pasó. se Y va a en la Ciudad de manifestar. México también. Sí. Y bueno, eso, imagínate, ese fenómeno arrasó en la Ciudad de México. Fue una ola que llevó y que hizo que creciera de una manera inesperada tal vez, ¿no? Sí. Para la gente y para la oposición de cómo. Y eso llevó de a muertito a Claudia Sheinbaum y a muchos alcaldes y diputados a una posición que trae un efecto también secundario, llegar sin el esfuerzo mínimo y sin saber a qué vengo a hacer o qué voy a hacer, porque tú lo has visto también, lo que a veces pasa en el Congreso, tan lamentable, esas sesiones que se dan, o lo que sucede en algunas alcaldías, ¿no? Y eso, bueno, viene también generando otra vez el descontento social. Pero bueno, el punto, hacia dónde tenemos que ir o cómo tenemos que ir, pues es esto, a través de estas vías institucionales. E insisto, la ciudadanía tiene el derecho de cambiar y tiene la posibilidad de cambiar los momentos que se viven. ¿Quitarle el dinero a los partidos sería alguna opción? El dinero público. Pues por lo menos restringirlo. Por lo menos restringir, ¿no? Sí, a mí me sigue pareciendo que el tema de los recursos, porque algunos dicen, no, pero ya comparado con el PIB y con, ¿no? Dicen, no, pero ya el tema de los recursos, la verdad es que estamos viendo un despilfarro. Entonces, es que también se utilizan nuestros recursos. Lo que yo veo es que los partidos políticos lo utilizan muy mal, ¿no? Entonces, esta restricción a los recursos se tiene que hacer. Ha llevado a que los partidos políticos se conviertan en organizaciones familiares o de mercenarias, ¿no? Organizaciones para llevar, enriquecerse. Entonces, sí, me parece que esto debe ser ya una discusión y un planteamiento directo en el tema de recursos, sin duda. Pero Sí. aguas, quitárselos el dinero a los partidos, le estás abriendo la puerta a la delincuencia organizada que se mete en este tema electoral, que ya lo ha hecho. Y eso, ¿qué es más riesgoso para la sociedad? Yo nada más lo pondría sobre la mesa. Habría que tener cuidado sobre ese tema. Sí. Frente a usted estará dentro de unos días de todas maneras y de todas formas, y con todo esto que hemos platicado, la urna. Ahí, como lo hemos dicho en otras ocasiones, quedará su voto para que sirva, tal vez para algún cambio, pero seguramente, por lo que ha pasado en anteriores ocasiones,
para que esa urna también sea para enterrar las cenizas del voto, el voto que no es útil, el voto que no es vivo, el voto que no trasciende la urna. De esto quisiéramos hablar con nuestros invitados en nuestro próximo segmento. Quédese aquí. Totalmente en desacuerdo, ya que obviamente hay muchos jóvenes al final del día que están estudiando universidades y carreras relacionadas inclusive con las ciencias políticas, y desafortunadamente toman a actores que quizás no tengan ni siquiera una carrera o que no tienen inclusive la preparación para un cargo político. Súper mal. O sea, yo definitivamente creo que las personas que tienen que ocupar los cargos políticos deben de ser personas con una amplia experiencia para gobernar el país, las diferentes ciudades. Y yo siento que estas personas que pertenecen al mundo del espectáculo, del deporte y todo, no tienen ni más mínima porcentaje de experiencia en ese aspecto. Pues otro grave error. No, si la gente que son actores políticos no hace algo en especial, menos un actor que solamente se dedica a dar la cara por la tele. Como un atractivo visual, ¿eh? Como tú dices, no tienen experiencia administrativa ni política. Piensan que con el puro nombre la van a hacer. Y no es así, mano. Mira, desde mi perspectiva es que están aprovechando la ignorancia de la gente. ¿Por qué? Porque la gente no se da el tiempo de investigar a sus candidatos, les ponen a un famosillo que ven en la novela de la tarde, y entonces en base a eso dicen, bueno, lo conozco, voto por él. Lo que opino es que está muy mal, puesto que hace falta gente comprometida, gente que sepa de los problemas de la ciudad o de los problemas de la comunidad. Y esta gente nomás es de la farándula, y porque tiene cuestión mediática y representación en los medios, pues piensan los partidos políticos que como no hay una verdadera oposición, nomás hay que ver los spots que hacen los partidos políticos, están bailando. En lugar de hacer propuestas, salen bailando, salen cantando y salen tratando de tener adeptos de esa forma, pero está muy mal. Por eso no avanza este país. Pues mucho se habla de que son las elecciones más importantes de la historia, pero de eso se dice de todas. No, la verdad no creo que vaya a cambiar mucho el hecho de este año. Sigue el proceso, pero como siempre, jefe, perdone, todo el mundo promete y a la mera hora, tan, ni se acuerdan de ti. Que desafortunadamente no hay un partido en realidad de izquierda, ya que todos al final del día tienen un beneficio estando en el poder. Bastante competidas, hay muchas informaciones de trampas que puede haber, pero creo que van a estar competidas. Realmente quisiéramos ver un poco más democrática la situación. Que desgraciadamente se pasan más peleando entre ellos por el poder que en pensar en el pueblo. Pues que está muy bien, es un buen ejercicio democrático y es necesario para la ciudad y para que la gente escoja a sus representantes. Bien, entonces la autoridad electoral tendría que hacer algo para evitar este mercado político, para evitar los males de nuestra política, los males de este tiempo difícil para todos. ¿Tendría que hacer algo la autoridad política, el Instituto Nacional Electoral? ¿Algo debería hacerse? Sí, y en esta reforma, no sé cómo vendrá ahora la reforma electoral próxima que van a presentar, va a ser muy interesante, pero a mí me preocupa algo muy concreto, que es cuando se comete alguna injusticia o no se toma una decisión correcta por parte de consejeros. Los candidatos, candidatas, los partidos políticos tienen la opción de impugnar y van al Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral es última instancia. Ahí lo que diga es y háganle como quieran. Ya no va a Suprema Corte, ya no va a estar, son ellos.
Y, por ejemplo, a nivel federal estamos hablando de 7 personas que deciden y que además muchos de ellos han estado cuestionados de recursos e intereses políticos, primero con un partido y luego con otro. Entonces, es muy grave que al final del día, después de todos estos procesos democráticos, 7 personas, y por lo menos una de ellas muy cuestionada, decidan qué se hace o qué no se hace, y así se han devuelto, por ejemplo, los registros a los partidos pequeños. Entonces, ¿qué está pasando en esa estructura? Yo creo que por lo menos habría que analizarlo para tener un cuerpo colegiado e instancias que puedan tomar decisiones de una manera pues, más democráticas, que se tengan opciones. Ahí está, son nada más dudas las que me surgen en este momento en relación a ese punto particular. Pero además, a ver, Pero déjame preguntarte algo, para no quitarnos del tema. A ver, ¿por qué existe partidos como el PES? ¿O cómo se le da registro a un partido cuyo liderazgo es Pedro Aces? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, porque son intereses políticos, ¿no? La sociedad está ahí. Hay un interés político también que les permite tener estos, porque ¿qué es lo que van a hacer? Diluir de alguna manera el voto, pulverizar el voto. Pero el interés político de un partido hegemónico el tribunal, en el poder. Claro, y hablábamos porque hace el un Instituto momento Electoral ya le había quitado el registro al de Pedro Aces, al de la maestra Elvester, al partido confesional. Y se lo regresa. ¿Bajo qué criterio? Al partido confesional. Y el Tribunal Electoral se los regresa. Claro. 7 personas con voto dividido. Pero que definen de la vida política de un país. 4 personas definiendo la vida política y los recursos inmensos que van a tener estos partidos para utilizarlos como mejor les plazca, y es un recurso también, por supuesto, político muy importante para poder dividir voto, para poder cooptar a esas minorías, para poder hacer alianzas, es decir, son estrategias. Y eso les va a permitir tener controles en las cámaras al partido hegemónico. Por eso es un negocio, por eso hay un interés de que ellos se hayan, porque al final de cuentas, lo que veníamos platicando al principio de la mesa, cómo ha venido cayendo las preferencias y de lo que se prevé que pueda suceder en las elecciones para Morena. Estos partidos se convierten en pieza clave y en bisagras de un accionar político electoral en el Congreso, que a un presidente le interesa sacar temas relevantes, como ya lo hemos visto, reforma energética, en fin, todas las leyes que han quedado. Reformas constitucionales, que además, los va a necesitar a todos estos partidos. Y son fundamentales, y tiene un costo. Y el costo, pues en términos económicos, pues termina siendo el menor, porque sacas obtienes lo que buscas, lo que quieres sacar en temas de reformas electorales. Por eso se le vuelven importantes, por eso les dieron ese peso, y por eso el Partido Verde sigue operando y sigue viviendo y sigue funcionando, porque se ha convertido en eso. Y lo hemos visto en la Cámara de Diputados, aquí en el Congreso local, de cómo está operando, de cómo vienen votando, de qué es lo que está pasando con el PES, o ahora la ES, que le llaman la asociación, y cómo están funcionando con relación a qué. Así es como están funcionando. Por eso funcionan. Ahora, la gran pregunta, de estos 11, ¿cuántos van a sobrevivir realmente después del 6 de junio? Sí. Esa es la gran pregunta. Pues no Por pueden, lo pronto ya nos costaron a nosotros algo, ¿no? No pueden ni juntar candidatos y candidatas o retenerlos. O retenerlos, mucho menos votos, ¿no? Imagínate si van a subsistir después del 6. A ver, déjame preguntarte. Porque de pronto me parece que es muy inútil que existan todos estos partidos, porque, a ver, si fuera PRI, PAN, PRD, cada quien por su lado, cada quien con su ideología, Morena por el suyo, yo creo que las cosas no habrían cambiado mucho. Es decir, ¿para qué necesitas a todos los demás? Esto es parte de lo que la democracia demanda como pluralidad. Pero también es un pequeño veneno que va todos los días enfermando más y más a nuestra sociedad y sobre todo a la cuestión política. Porque más partidos, más dinero, más corrupción, más tráfico. Entonces... Porque al final del día no están manifestando la pluralidad social. Realmente lo que estamos viendo es que son alianzas entre ellos mismos. Es más,
vemos a los mismos personajes ir de un partido a otro durante décadas y durante años. Si brincan de curul en curul, perdón. Pero ¿por qué son necesarios? Es decir, lo que yo no encuentro es la necesidad de tenerlos. ¿Por qué? Pues podrías viajar solo con el Morena y seguir comprando los que ha comprado, por ejemplo, los priistas o los panistas que se han brincado de un lado a otro. ¿Qué necesidad habría de tener más partiditos que además no sirven para más que para porque lo es que tema estamos de la diciendo, simulación, Sí, porque es un tema de simulación de democracia en este país. Porque, en donde, perdóname, exacto, nada más, sí. lo que decías es parte de la pluralidad política que se tiene que vivir, y entonces dale la oportunidad a que Elisa y yo creemos el partido de los comunicólogos AC, ¿no? Digo, y tenemos además ese derecho constitucional de hacerlo porque somos ciudadanos con goce de derecho. No des ideas, por Pues favor. ya de aquí, ¿no? Pero de ahí termina siendo una simulación todo lo demás. Sí, O sea, sí. de verdad, es una gran simulación de los partidos políticos de querer ganar por posicionar una ideología o un proyecto de gobierno. Es más bien de un negocio. Exacto. ¿A quién ha convenido tener estos chiquipartidos? Al gran partido. Claro. Lo Al hizo que el tiene PRI la en su mayoría. momento, no te olvides, con el PT PRI en su momento aglutinaba también. todo. Claro. Y a todos y a todas. Y decía acá, ¿a quién Hoy va? lo hace Morena. Pues claro, entonces ¿sabes qué tribunal? Regrésales el registro, porque además me van a deber la existencia, me deben sus prerrogativas. Y me deben sus votos en los momentos fundamentales de la vida. Y claro. estamos hablando de la Ciudad de México y estamos hablando a nivel nacional. Entonces, por sus votos los conoceréis. Así es. Yo creo que ese es un buen sitio, una buena... Él me estaba acordando cuando hegemónicamente el PRI tenía los destinos en sus manos. Sí. ¿Se acuerdan que había un PARM? Sí. Y un PPS, Claro. que eran disímbolos Yo y por eso los extremos. estudié, no por otra. Sí, no, a mí en mis libros de historia... Los dos. No, yo sí los viví, ¿eh? Pero a ver, estaban los dos, Sí. uno de cada lado, ¿eh? Sí. Pero los dos servían a final de cuentas a un solo destino, Exacto. que era precisamente el gobierno priista. Así es. No había tantos partidos, no había prerrogativas para los partidos, sobrevivían los partidos. Yo me acuerdo de una frase de Reyes Heroles que se hizo vieja y que sigue siendo casi ley, ¿no? Al partido mi voto, ¿no? Y mi dinero. Y mi cuota. Mi cuota y mi Mi voto. cuota y mi voto. Eso daba idea de que los partidos políticos vivían de quienes creían en ellos. Así es. Hoy, ¿quién cree en los partidos políticos? Haz una encuesta y verás quién sale más peor calificados en este tema, ¿no? Policía, políticos, policía y bla, bla, bla. Ahí te vas. No, debajo de los policías están los políticos, ¿no? Ya es Sí, no, terrible, sí, ¿no? sí, Pues sí, sí. es terrible. Es terrible porque además creo que son importantes los partidos políticos, es importante la representación, la estructura democrática que se ha creado en nuestro país, estos cambios en donde se empieza a abrir la pluralidad, un poco con la idea de apaciguar los ánimos de la gente que realmente no estaba representada. Entonces voy creando mis partidos satélites, pero abro también el espacio y la puerta para que después entren otros. Y en ese sentido se va generando esta representación plural. Creo que hoy estamos viviendo, son momentos como Big Bang, ¿no? De pronto de esto volvemos otra vez a una concentración en donde el partido atrae, cabe todo, y ahí mismo se tendrá que dar la gran transformación, y quienes no estén de acuerdo, ahora en Morena cabe todo. O sea, a mí me impresiona cómo podemos ver a gente que lleva muchos años... Que los criticó y que los persiguió políticamente hablando o también, la y que derecha ahora están del otro lado, del ¿no? Yunque, Claro. gente del Yunque ahora también ahí en Morena, que es la izquierda progre, o los evangélicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa gran estructura en donde pues tendrán que irse después Ahora, dividiendo? el otro gran tema es que los partidos viven de los personajes.
Si tienes un personaje que encabeza todo y que aglutina, es el que va. Lo vimos recientemente con Andrés Manuel. Morena es un partido reciente. Sí. Aunque era único y los demás no existían, eso es terrible. Así es. Sí. Y entonces, bueno, se creó alrededor de un personaje que era Andrés Manuel López Obrador en ese momento, ¿no? Y hoy por eso también lo podemos ver, que los partidos, más allá de lo que decíamos, no hay ideología, no hay filosofía, sino es más bien un personaje, decíamos, tinieblas. ¿Quién es? Es un personaje. Paquita la del barrio, ¿no? ¿Qué es la que dijo? ¿Qué es la que dijo? Dices, yo no sé qué hago aquí. Pero bueno, pues ahí me van a decir, Alfredo Adame, que aquí a unas cuadras de por acá es mentando madre, ¿no? A todos, a los automovilistas, ¿no? Sí. Vota por mí, decía, y chinga madre, ¿no? Sí. Decía, en fin, pues son esos los personajes al final del camino, porque también hay que entender la otra parte, que no estamos revisando las plataformas como ciudadanos, no estamos entendiendo qué es lo que propone cada partido y hacia dónde lleva esa transformación que tanto plantea, ¿no? A ver, volvamos al principio. Ajá. La reforma para hacer nuevos partidos con ideologías más claras, atados a sus candidatos. Así es. Cuando ahorita se presenta como algo totalmente polarizado, incluso creo que esa polarización es muy artificial, ¿no? Porque conservadores y el partido que no es conservador batea temas como regulación de cannabis, batea temas como interrupción legal del embarazo, aumenta los delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa. Ah, caray, pues qué conservador. Para ser el no conservador. Es decir, esta confusión yo creo que tiene que irse aclarando porque el país es muy rico, es muy plural y no nos están representando sus propios intereses que además se han pervertido en estas alianzas y uniones que han realizado que antes parecerían impensables, ¿no? El PRD con el PAN, ¿no? Un partido que impulsó todas las propuestas de izquierda y progresistas en la Ciudad de México, ahora aliado con el PAN, que se ha negado rotundamente a esas políticas. Entonces, pues confunde muchísimo. Tú votarías por alguien así, o ¿por quién vas a votar cuando votas por la alianza? ¿Votas por uno o votas por el otro? El voto duro de cada uno de los partidos. Si voto por mi amigo que estaba de aquel lado. Entonces, si ya no se puede creer por los antecedentes claros y obvios en el PAN o en el PRI, si lo que nos está ofreciendo Morena parece ser una verdadera confusión, entonces, si es urgente el cambio total, el recambio en los partidos políticos, ¿sí lo verías así? Sí. Más bien, y con un gran replanteamiento de hacia dónde quieren ir y hacia dónde quiere ir la sociedad. Porque si no escuchan a la sociedad, si no escuchan al electorado de qué es lo que está planteando, hacia dónde quiere ir, lo que mencionabas, con todas las reformas que se vendían dando y esta ciudad siendo de vanguardia en el tema de derechos, pues ahí está el camino, no hay mucho que pensarle. Puedes estar de acuerdo o no, pero siempre tiene que haber una forma y un método para dar o atender a esa sociedad y satisfacer sus necesidades, que para eso están y para eso se crearon. Sí. Si no lo hacen, entonces seguiremos viendo ese mercadeo de partidos políticos que estarán funcionando a los intereses del poderoso, del hegemónico, de que esté en el poder. Bien, se nos acabó el tiempo. Ni modo. Hay mucho más que decir sobre esto. Sí. ¿Tenga usted idea de que los partidos políticos y lo que tenemos hoy es todo lo que tenemos? Hay que cumplir con la idea de seguir votando, de seguir yendo a las urnas y de tratar de presionar para que esto acabe. Estamos empezando una nueva idea, un nuevo horizonte, tal vez. Yo creo que lo que usted debe hacer es hacerme caso. Infórmese bien y antes de llegar a la urna, antes del día del juicio final, infórmese para que tengamos una gran diferencia en nuestro país. Soy Miguel Ángel Velázquez, les agradezco su presencia y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel Ángel.